bienvenidos a esta mesa redonda sobre coche eléctrico. En primer lugar, quiero agradecer particularmente a Joaquín Català que se haya incorporado a esta mesa, que sustituye a Teresa Parejo, que lamentablemente no ha podido asistir por una afonía y como no la íbamos a escuchar, creo que tenemos aquí un sustituto de lujo que también nos va a aportar muchísimas cosas porque por su cargo vemos que es una persona con gran conocimiento en el sector. Así que muchas gracias por estar aquí en esta mesa redonda sobre coche eléctrico que se enmarca dentro del foro económico que organiza el diario.es. Este foro se ha convertido en una cita imprescindible para reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad, ¿no? Y sin duda uno de esos desafíos es el coche eléctrico. El coche eléctrico porque más allá de las cifras se plantean muchas preguntas. La primera es si es el momento ya de dar el salto al coche eléctrico y si lo es, qué papel están jugando y pueden jugar todas las ayudas. Así que, Joaquín, te toca estrenar este debate porque el Plan Autoplus llevamos mucho tiempo esperando a ver si se aprueba, si no se aprueba. Entonces, ¿cuándo se prevé que se publique en el Boletín Oficial del Estado y ya empiece a fluir todo este dinero y todas estas ayudas y toda esta reactivación que se espera del sector? Sí, muchas gracias en primer lugar por la bienvenida y por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, la verdad es que el Plan Auto o el programa Auto, que es el que va a dar lugar a las ayudas, tengo que dar una noticia que ya no es noticia, que es que fue publicado el sábado en el Real Decreto de Emergencia para la crisis en Oriente Medio y que ayer fue felizmente convalidado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, este artículo 34 de este Real Decreto ya crea el programa Auto, ya habilita al Ministerio a tener 400 millones de euros disponibles para lanzar el programa de ayudas que está asociado. En este sentido, no sé si es relevante, pero bueno, lo digo brevemente. Estamos ultimando un Real Decreto que saldrá a consulta pública probablemente la semana que viene, si no hay inconveniente. Y esto pues, va a permitir que todos los detalles de ese plan se conozcan por el público en general. Perdón un momentín, si yo voy al concesionario, ¿cuándo va a ser que yo voy al concesionario y que ya voy a tener esa ayuda? Si usted va al concesionario, todas las ayudas, todos los coches que se hayan comprado en España desde el día 1 de enero de 2026 son elegibles para este programa de ayudas. Hasta que no se abra la ventanilla, efectivamente, no podrá solicitarlas, pero puede comprar un coche tranquilamente con cargo a este plan de ayudas y los requisitos ya están publicados, no desde ahora, sino desde el mes de febrero en la web del Ministerio, con lo cual son conocidos para cualquier consumidor. José Antonio, el sector, como representante de Renault, ¿el sector está contento con este plan Auto Plus o le pediríais algo? Bueno, estamos contentos porque es la primera vez que hay un plan integral que va más allá de las ventas, que engloba toda la cadena de valor, es decir, desde proveedores hasta fabricación o hasta la venta final pasando por la fabricación. Es un plan consensuado además con la Administración Pública, el Gobierno, pero también con las autonomías de diferentes partidos políticos. Es un plan en el que han participado también sindicatos, proveedores, como digo, fabricantes. Entonces, bueno, el hecho de tener un marco como el Plan Auto, que, insisto, engloba toda la cadena de valor y que nos va a permitir prepararnos para esa transformación hacia el vehículo eléctrico, creo que es una noticia positiva, ¿no? Y además es una noticia y es un plan sin precedentes en Europa, ¿no? Es decir, España realmente ha tomado la iniciativa de sacar adelante este plan. Evidentemente hay que materializarlo, por supuesto. El hecho de las ayudas directas a los vehículos es un primer paso. Hay muchas otras cosas, es un plan muy ambicioso que tiene diferentes puntos y diferentes líneas de actuación, englobando, como digo, a todo el ecosistema, pero que es necesario para que España, insisto, se prepare para esa transformación hacia el coche eléctrico, porque es ahora el momento de hacerlo. Si no conseguimos que España, además de vender coches, porque vamos a seguir vendiendo coches, seguro, pero es que España tiene que seguir fabricando coches, que es lo importante. No solamente ser un vendedor, porque coches se van a vender, se van a asegurar, se van a reparar, se van a financiar. Eso va a estar ahí, seguro. Pero lo importante es que España siga siendo un hub industrial,
que siga siendo referencia en Europa, somos el segundo fabricante y la única forma de seguir siéndolo es que fabriquemos coches eléctricos, ¿no? Y por tanto el plan auto en ese sentido engloba, como digo, toda la cadena de valor. Este plan de ayudas es el primer paso, pero evidentemente estamos trabajando y esperemos que próximamente pues, todo este ecosistema se vea englobado, integrado en este plan. ¿No deberían ser esas ayudas directas? O sea, que el comprador, cuando llegue, ya se le descuenten directamente de la compra del vehículo. Bueno, si conseguimos que mejoremos ese plazo, que era de año y medio, 2 años, en el plan anterior, en el MOVES, habremos ganado algo. El cliente, sin duda, necesita certidumbre, necesita confianza, necesita que si se va a comprar un coche eléctrico y hay unas ayudas, recibirlas pronto. El Gobierno, eso Joaquín, tú lo sabes mejor que nadie, está trabajando en que esas ayudas se reciban antes, ¿no? Por supuesto, el MOVES, que era un buen plan también, pues tenía ese problema, que es que el cliente recibía el dinero muy tarde. Y eso creaba también incertidumbre y hacía que el plan no fuese un éxito como tal, ¿no? O no fuese tan exitoso. Pero yo creo que aquí está Joaquín, que puede decirnos hasta qué punto eso va a ser así, ¿no? Simplemente 2 detalles brevemente, intervenir para decir que el diseño del plan auto descuenta que los fabricantes van a hacer un descuento de 1.000 euros directamente en todas las unidades que se vendan, cosa que se está aplicando ya en este momento. Y en el segundo punto, que se está utilizando la experiencia piloto del Reinicia Auto Plus, que fue el programa que gestionó el Ministerio para resarcir a los damnificados por los efectos de la DANA, y se intenta que con la gestión centralizada de este plan pues se consiga reaprovechar ciertas herramientas que se han puesto al servicio de la Administración para poder ser más ágiles en la gestión de las ayudas. May, desde las empresas por la sostenibilidad, por la movilidad sostenible, perdón, ¿qué valoración hacéis no solo del Auto Plus, sino también del PERTE al vehículo eléctrico y conectado? No sé si todo esto puede mejorar, sobre todo en la parte esa de la empresa que tú representas más. Bueno, de lo que se ha dicho, mensajes claves, se va a centralizar la gestión de esas ayudas. Eso es un punto muy importante porque creemos que es lo que va a ayudar a acortar esos plazos. Y el carácter retroactivo, para que quien nos esté escuchando tenga claro que, aunque estamos pendientes de esa aprobación y esa publicación definitiva, desde el 1 de enero ya contarían esas ayudas. Pero quizás otro de los puntos importantes es que, si bien España se ha adelantado con el Plan Auto Plus a la hora de definir qué es lo que va a subvencionar, va muy en línea con lo que también desde Europa se está marcando, ¿no? Que es esa triple E. Y eso es interesante porque efectivamente estamos en una jornada hablando de economía, de oportunidades. España tiene una gran oportunidad por los costes energéticos, porque somos el segundo fabricante a nivel europeo, porque tenemos talento, porque tenemos la infraestructura, pero tenemos que ser conscientes de que prácticamente el 80% de lo que se produce en España no se exporta, que el 90% de lo que se exporta es a Europa y que Europa está marcando que los vehículos que quieren son vehículos triple E, económicos, en precio, eléctricos, y eso lo tenemos que tener claro, eléctricos, y recalco aquí, pues porque lamentablemente seguimos perdiendo producción de vehículo eléctrico en España. En el 2023 se descendió en torno a un 23%, en el 2024 en el 2024 en torno a un 23%, en el 2025 en torno a un 20%, en los 2 primeros meses que llevamos del año un 23% hemos vuelto a caer en producción de vehículo eléctrico, y tenemos que ser conscientes de que si nuestro comprador está marcando el condicionante de eléctrico, cuanto antes tenemos que empezar a tener claro que es eso lo que tenemos que producir. Y la tercera es europeo. Entonces, si desde Europa se está marcando el apoyo a ese vehículo eléctrico Made in Europe, España tiene una oportunidad tremenda si empezamos de verdad a dejar de perder cuota de mercado. No olvidemos que sí es verdad que somos el segundo fabricante a nivel europeo, pero ya en el 2024 perdimos la 8ª posición a nivel mundial. Seamos conscientes de qué es lo que nuestro comprador, insisto, que es Europa, pide para virar cuanto antes a esa fabricación de vehículo eléctrico, que, insisto, 3 años consecutivos hemos bajado en torno al 20%. Tanto José Antonio como tú habéis destacado el papel productor de España, pero los datos del primer trimestre, de los 2 primeros meses del año, no son muy favorables. Estamos perdiendo
en capacidad exportadora y también en ventas. Esto está cayendo. ¿Cómo puede afectar esto a las plantas? José Antonio, vosotros producís, tenéis fábrica en Palencia con P, en Palencia con P, en Valladolid, en Sevilla. ¿Cómo puede afectar esto a las factorías que hay instaladas aquí en España y cómo puede afectar también al empleo, que desde luego es un tema muy, muy sensible? Bueno, porque como también decía May, nosotros dependemos del mercado europeo, ¿no? La mayoría de la exportación se dirige a estos países, ¿no? Y lo cierto es que la demanda europea se ha estancado. Desde el COVID, a diferencia de España, que sí que, por ejemplo, hemos pasado de 800.000 coches a 1.100.000, España en ese sentido va mejor que Europa, pero en Europa no crece esa demanda. Entonces, eso evidentemente afecta a las fábricas españolas, que son fundamentalmente fábricas que suministran vehículos a Europa. Por tanto, bueno, la clave está en producir vehículos que se vendan, eso está claro. Por eso, pues quizá todavía el hecho de que, por ejemplo, en nuestro caso fabriquemos vehículos híbridos, pues permite que las cifras no son tan malas en términos globales, porque al final todavía la gente no ha dado el paso para comprar vehículo eléctrico. La cuota de mercado en España está en torno a un 9%, ¿no? en 2025, algo más, bastante más en Europa, pero estamos lejos todavía de que efectivamente el mercado sea eléctrico, ¿no? Por tanto, en la medida en que el mercado europeo, esa demanda crezca, las fábricas se posicionarán mejor. ¿Por qué está pasando o por qué el mercado europeo se estanca? Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Seguramente la incertidumbre, ¿no? Los desafíos a los que se enfrenta el sector, como puede ser, por ejemplo, la regulación. Tenemos demasiada regulación. Y sobre todo no es que los fabricantes no queramos que haya regulación. La regulación es importante por seguridad, por tecnología, por emisiones. Lo que pedimos es que se simplifique, que esa regulación europea simplifique todo el trabajo que tenemos que hacer como fabricantes, porque al final, evidentemente, el tener un X% de nuestros ingenieros dedicados a que nuestros coches cumplan toda esa regulación, ultrarregulación diría yo, que además viene, insisto, acumulándose sin una cierta lógica y sin una cierta simplicidad, pues hace que el coche se encarezca. Y evidentemente, cuando el coche se encarece, pues lógicamente la gente deja de comprar el coche, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, la antigüedad del parque, que sigue siendo muy alta, ¿no? Por tanto, son factores que están directamente relacionados, pero fijaos, España está dejando de producir 400.000 coches al año desde el COVID. Eso implica como si dejase de funcionar una fábrica completa de coches, aproximadamente. Estábamos hablando antes, que nos hemos desviado un poco de las ayudas y no hemos considerado, estamos hablando de las ayudas al usuario, al PERTE, ¿y las flotas deben tener algún tipo de Sí, bueno, de soporte institucional? a ver, y las van a tener. Efectivamente, en el diseño del plan auto están contempladas dentro de los anuncios que ya se han hecho por parte del presidente del Gobierno, en este caso, una línea 2 que está destinada a flotas de empresas que van a tener un apoyo específico y que pensamos que tiene bastante sentido porque las flotas, pues además, son vehículos que tienen una repercusión en el coste importante y que permiten poner en marcha acciones demostradoras que los vehículos particulares pues no hacen. Entonces pensamos que ese elemento está dentro del texto que va a ser sometido a consulta pública y que pensamos que además pues va a tener una dotación que ya ha sido publicada de 50 millones de euros para ello. Hablar del coche eléctrico implica hablar de autonomía, que es uno de los grandes, hemos dicho al principio que este sector todavía plantea muchas preguntas, ¿no? Y el consumidor también se las hace tanto desde el punto de vista de la empresa como a título particular. Vosotros, José Antonio, acabáis de presentar el Renault Twingo eléctrico, que saldrá el próximo, a finales de mayo, primeros de junio. La semana que viene presentáis el Dacia Sprint también eléctrico, que son coches con baterías más pequeñas que las grandes berlinas. Ahí la autonomía sigue siendo un reto en términos generales, de todas maneras, en los coches eléctricos, o el consumidor, el conductor, tiene ya tranquilidad, ya la ecoansiedad ya está desapareciendo de nuestras vidas. Bueno, esto da para un debate interesante, ¿no? Yo creo que hay muchos falsos mitos sobre el coche eléctrico. Es decir, la autonomía es un mito, los puntos de recarga es otro mito, la seguridad es otro mito, el precio es otro mito. Es decir, el análisis completo del coche eléctrico lleva a que realmente en todos esos puntos el coche eléctrico es perfectamente compatible, incluso mejor que el coche de combustión. En el tema de la autonomía, claro, hemos presentado el Twingo,
un vehículo además icónico, en el caso de Renault, porque también es importante que los coches eléctricos sean atractivos en diseño, ¿no? Hemos presentado hace un par de años, si no me equivoco, año y medio, el Renault 5, hemos presentado hace unos meses el Renault 4 y ahora presentamos el Twingo. Son 3 coches que eran coches icónicos, ¿no? ¿Quién no ha conducido un 5 o un 4 latas, verdad? O ahora el Twingo, ¿no? Por tanto, intentamos que ese vehículo eléctrico sea, en primer lugar, atractivo, porque el diseño sigue siendo el primer criterio, al menos al principio, ¿no? Para un cliente para comprar un coche. Y después ya llega el precio. Y en el precio, pues evidentemente estamos trabajando para reducir ese coste. Pero si me habla de la autonomía del Twingo, 263 kilómetros. Es que la gente no hace tantos kilómetros al día. Es que yo seguramente vivo en Madrid, trabajo en Madrid, pero bueno, trabajo en Alcobendas, vivo en la zona del aeropuerto, puedo hacer al día 40, 50 kilómetros, ida, vuelta, voy a comer a Madrid, vuelvo a mi casa, 50 kilómetros, te da para toda la semana sin cargar el coche. Y si vamos más allá, Marta, estamos hablando de que, por ejemplo, vamos a lanzar una nueva plataforma eléctrica que va a tener 750 kilómetros de autonomía y hasta 1.300 en modo extendido, ¿no? De autonomía extendida. Es más que suficiente. Es más que suficiente. Lógicamente, tenemos que tener puntos de recarga suficientes, tenemos que hablar también de la señalítica. La gente tiene que ver en las autopistas electrolineras. No el usuario del coche eléctrico, porque ese lo tiene en el smartphone y puede programar la carga y puede programar. Pero la gente que no tiene coche eléctrico, claro, si solo ve gasolineras y no ve electrolineras, pues se piensa que no existen. Se piensa que es que no hay donde cargar. Y resulta que hay más de lo que la gente piensa. Yo pienso todavía que estamos en un ratio insuficiente. May seguramente vea que ya es suficiente. Ya la conozco y ya es suficiente. Yo creo que todavía hace falta que haya más puntos de recarga. Lo creo firmemente. Pero también estamos creciendo en ese punto. Entonces, yo lo que creo es que falta mucha pedagogía sobre el coche eléctrico. Y podríamos profundizar en temas como la seguridad, en temas como el precio. El precio del coche eléctrico, pues claro que es más caro como precio de compra, pero ¿alguien se ha puesto a pensar o hay que hacer el análisis del TCO? Es decir, ¿cuánto me voy a gastar en combustible? Fíjate ahora con Irán, ¿no? ¿Cuánto me voy a gastar en gasolina o en diésel? ¿Y cuánto en electricidad? ¿Cuánto me va a costar reparar el coche eléctrico, que es mucho más sencillo que el coche de combustión? ¿Cuánto me va a costar mantenerlo? Y si haces todos esos números, igual incluso más barato. Lo que no quita que los fabricantes estamos trabajando para reducir esos costes del coche eléctrico y esos costes de la batería, que fundamentalmente es lo que más encarece el precio, ¿no? Pero al final, como digo, son tantos mitos lo que rodea al coche eléctrico que yo creo que modelos como el Twingo, que tú has conocido también, Marta, pues sin duda permitirán que la gente empiece a tener esa deseabilidad de un coche que además de eléctrico, limpio, sea también bonito y estéticamente pues la gente pueda estar contento de tener su coche eléctrico. Joaquín, en los puntos de recarga, que siempre es, porque, a ver, siempre es uno de las cuestiones que salen cuando hablamos de coche eléctrico, la mayoría de los puntos de recarga están en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en Cataluña. ¿Qué pasa con el resto de España? Es una buena pregunta. A ver, efectivamente, cuando uno ve las cifras de ventas de los vehículos eléctricos, pues uno ve que también se replica que en las comunidades donde más vehículos eléctricos se venden son la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía. ¿Por qué? Porque al final la infraestructura de recarga se percibe, como ha comentado José Antonio, como un elemento clave sin el cual pues, parece difícil tomar la decisión de cambiar de un vehículo convencional al eléctrico. En este sentido, el Plan Auto 2030, que es el que se presentó en diciembre, incluye una batería específica de medidas para desarrollar la infraestructura de recarga en todo el país. Porque no se nos antoja que en un país demográficamente tan diverso como es España, pues hay muchas áreas en las que quizás la disponibilidad de cargadores no es la misma que en las grandes ciudades o en las grandes comunidades urbanas. La cuestión aquí es que bueno, hay dos redes de cargadores que tienen que coexistir. Por un lado, la del vehículo ligero, vehículo convencional, y por otro lado, la del vehículo pesado. Y aquí, bueno, la Secretaría de Estado de Industria es solo un actor más del ecosistema porque tenemos que trabajar junto con nuestros compañeros de la Secretaría de Estado de Energía y del IDAE, que son los competentes en desarrollar esto, y me consta que están haciéndolo ya y en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. Y, por otro lado, el Ministerio de Industria también tiene una línea de coordinación con el Ministerio de Transportes para la infraestructura de vehículos pesados, en lo que se ha llamado el Plan Camión. Porque, claro, tenemos que diferenciar entre puntos de carga rápido y de esos de 50 que
que están geniales, que existan, pero que se pueden quedar un poco insuficientes. Cuando hablamos de toda esta trabajo para llevar los puntos de recarga a toda España, ¿estamos hablando también de puntos de carga ultra rápido? Se está llevando una línea de líneas de recarga, de puntos de recarga ultra rápidas, o sea, que son los que ahora parece que vienen a suplir la necesidad del consumidor, porque una de las críticas que tienen las electrolineras actuales pues es el tiempo de recarga. Pero en ese sentido hay que reconocer que la tecnología de baterías está evolucionando muy rápidamente, y esto lo estamos viendo todos los días con autonomías como la que se está describiendo, y la verdad es que somos optimistas respecto al despliegue de puntos de recarga y creo que se va a apoyar por parte de la Administración de forma decidida. May, hablamos de las ciudades. En los españoles nos gustaría vivir en chalés enormes y estupendos, pero la mayoría vivimos en pisos. En pisos que a veces sí hay un garaje comunitario con posibilidad de poner puntos de carga, pero por ejemplo en el centro de Madrid eso es prácticamente inexistente. Hablamos de la movilidad eléctrica muy centrada también en las ciudades, en los entornos urbanos, pero los entornos urbanos resulta que la gente no puede cargar o tiene que entrar dentro de un parking privado, pagar el parking privado y luego entonces ahí sí cargar. ¿Esto tiene sentido? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, efectivamente, como bien dices, más del 80% de los españoles vive en un piso. Y esto, como comentaba antes José Antonio, no deja de ser quizás ese primer paso para decir, oye, voy a tener esa carga vinculada a la hora de tomar la decisión para ir a esa movilidad eléctrica. En ese sentido, el copia-pega yo creo que nos tiene que inspirar a todos, ¿no? Nosotros dentro de la plataforma tenemos una empresa que se llama Cuelo, con más de 160.000 puntos de recarga, de estos que llamamos lenta, pero que nosotros nos gusta más llamar eficientes, en más de 650 ciudades en Europa. Y estamos viendo qué es lo que ocurre y qué es lo que fue antes, ¿no? El pez que se muerde la cola es esto, ¿no? Tener esa infraestructura de recarga, vamos a llamar eficiente, en nuestra calle, igual que tenemos el alumbrado público, igual que tenemos cubos de basura. Estamos viendo cómo en Holanda funciona, cómo en Alemania, cómo en Países Bajos. ¿Por qué no trasladarlo también aquí en España, ¿no? Y ya estamos viendo cómo están con ayuntamientos, están con universidades sobre todo, pero falta mucha pedagogía, como bien decía José Antonio, para ver qué otras soluciones hay en otros países y ver cómo, si, pues eso, ¿no? Hay países que han llegado, pues, récord en Noruega del 97% de matriculaciones de vehículos 100% eléctricos. Bueno, hay otros países que a lo mejor no están en esos ratios, pero que ya han visto cómo tenemos que compaginarlo todo. Esa infraestructura de carga rápida, no solo para vehículos pesados, sino también para turismos, pero acompañado de ese despliegue de carga eficiente que tengamos disponible en nuestras ciudades o en nuestros pueblos y que nos permita en un momento dado garantizarnos que nos vamos a poder suministrar de esa energía para poder movernos, ¿no? Y solo un dato por complementar, efectivamente la infraestructura de recarga para vehículo pesado es un gran reto hoy en día. Solo el 8%, según el informe que publicamos de OBS Business School sobre movilidad eléctrica el año pasado, solo el 8% de la infraestructura de recarga pública es en potencia válida, digamos, para esos vehículos pesados, que son claves, y esto es importantísimo recordarlo en momentos como los que estamos viviendo, ya que sin ese transporte de mercancía, que el 80% de la mercancía que se transporta en España se hace por camión, ese transporte es clave. Solo el 8%, y ni siquiera eso, porque estamos hablando solo en potencia, luego hay que garantizar que esa infraestructura sea accesible, porque estamos hablando de vehículos pesados, de gran tamaño, que necesitan maniobrabilidad, y además seguros, porque estamos hablando de vehículos que transportan mercancía, digamos, susceptibles de ser deseadas por personas que quizás no deberían de acercarse a esa mercancía, ¿no? Luego tienen que ser puntos de recarga muy concretos y tenemos que trabajar y poner foco también no solo en esa carga eficiente para cualquier ciudadano que viva en un piso, sino para ese vehículo pesado. Y por complementar a José Antonio, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, que no se le ocurrir esto, sí es verdad que tenemos infraestructura de recarga pública que está evolucionando al mismo nivel que evoluciona la flota eléctrica, ya que la media de uso no llega al 10% de esa infraestructura de recarga pública.
Pero lo que tenemos que garantizar es que sea una infraestructura eficiente, colocada en aquellos sitios donde realmente garanticemos que va a dar solución, que además sea eficiente porque se pueda utilizar, y esto recalcar, de verdad que 1 de cada 5 puntos está pendiente de un alta, están instalados, pueden funcionar, pero estamos pendientes de que se les dé alta para que puedan empezar a estar operativos, que España triplica los plazos frente a otros países europeos, que eso está costando más de 114 millones de euros a esos operadores de infraestructura de recarga y que volvemos a lo mismo, ¿no? Es tan frustrante no tener el punto como estar viendo un punto instalado meses tras meses, años tras años, sin que esté funcionando, ¿no? Ese mensaje ya no es solo la señalética que necesitamos, sino que demos seguridad de que la infraestructura de recarga que se pone funciona y no estamos pendientes de trámites administrativos. Y por último, perdón, pero es que ya que hablo del TCO, efectivamente las flotas, y no solo las flotas, nosotros como usuarios a la hora de tomar una decisión de qué vehículo tengo que adquirir y ver si ese vehículo es eléctrico o no, el TCO, el coste total de propiedad del vehículo, empieza a ser la herramienta clave para tomar esa decisión. Y probablemente, no quiero poner a nadie en el aprieto, si preguntase qué es el TCO, poca gente lo sabría decir, ya calcularlo ya es un mundo. Entonces, simplemente el 15 de abril tenemos un webinar sobre qué es el TCO y cómo calcularlo, porque lo que necesitamos es ver cómo se toman decisiones informadas, hablamos de independencia energética, hablamos de oportunidad como país, pero también es a nivel individual y cada vez que cualquiera de nosotros somos capaces de ir hacia esa toma de decisión consciente de esa movilidad eléctrica, ganamos todos, ¿no? José Antonio, estabas pidiendo la palabra. No, algo está pasando porque May y yo estamos de acuerdo hoy en todo. Ah, increíble. No, yo quería matizar lo que ha dicho May al final, de que es importante que los puntos de recarga que no están operativos funcionen, porque seguramente solo con eso estaríamos en un nivel adecuado. Y lo segundo, como fabricante, decir que hacemos todo lo posible para que las personas se compren coches eléctricos y tenemos un acuerdo con Iberdrola, un acuerdo estratégico, donde no es publicidad, es como un ejemplo de lo que hacemos para que también poco a poco la sociedad vaya cogiendo ese hábito de comprarse un coche eléctrico, ¿no? Tenemos un acuerdo donde te compras un coche nuestro de la marca Renault, la marca Dacia, la marca Alpine y tienes, si eres cliente de Iberdrola, electricidad gratis durante 2 años en el punto de recarga doméstico, ¿no? Por tanto, estamos intentando hacer cosas, iniciativas, operaciones para que no sea una barrera el tema de la recarga para el coche eléctrico. Joaquín, por alusiones, se están quejando de que hay puntos de carga que no pueden estar operativos porque falta algún permiso. Claro, efectivamente, pero aquí el permiso muchas veces es algo que es consustancial al proceso de autorización. Aquí intervienen ayuntamientos, intervienen comunidades autónomas y los procesos son diversos. A ver, pensamos que la ley del sector eléctrico tiene bastantes mecanismos para agilizar la puesta en marcha de puntos de recarga y, vamos, yo conozco experiencias de primera mano suficientes para decir que alguien que quiere ponerse un punto de recarga generalmente lo acaba teniendo. Ahora, sí es cierto que el acceso a la red eléctrica es algo que preocupa y mucho. Justo con el Real Decreto del sábado se vienen a agilizar más medidas y se cree que de alguna forma pues esto es algo, un cuello de botella que está identificado y que está en proceso de ser Hablamos planteado. de esa simplificación que decían, que apuntabais antes. Son varias cosas, ¿eh? Sí, es verdad que hay que simplificar burocráticamente porque depende de mucha autorización a nivel local, municipal y demás, pero no hay que echarle toda la culpa. O sea, hay también pues unas compañías energéticas que quizás están copando la mayoría de esa infraestructura de recarga y que son un poco juez y parte, ¿no? Entonces también tenemos que poner el foco en democratizar también el acceso y más siendo conscientes de que es un sector donde hay muchas empresas, muchas, no solo 2, que copan el 50% de la infraestructura de recarga pública, muchas que pueden optar a dar esos servicios y que de esa forma también generaremos un impacto económico al desarrollar pymes, empresas made in España, aparte de esas 2 energéticas, insisto. Antes habéis apuntado también cómo está evolucionando toda la tecnología de baterías, que es básica en la aceptación del coche eléctrico, ¿no? España ha apostado y está apostando mucho por las gigafactorías. Claro, pero aquí hay una evolución, como decimos, muy rápida, que no sé si puede dejar obsoletas, después de haber hecho inversiones supermillonarias, puede dejar obsoletas estas gigafactorías.
A ver, tecnología que pueda dejar obsoleta a otra tecnología es algo que la respuesta es sí, puede aparecer. Va a aparecer y es bueno que aparezca. O sea, eso es algo que pasará. La duda no es tanto si va a aparecer, sino si es inmediato o cuándo ocurrirá. La política actual que se ha seguido efectivamente ha sido el apoyar todo tipo de empresas, pero especialmente apoyar las grandes fábricas de baterías. Aquí hay dos ejemplos claros, que son la fábrica de Figueruelas en Zaragoza y también la fábrica de PowerCo en Sagunto. Pero además hay otros proyectos de gigafactorías en España, lo cual es una señal de que de alguna forma el mercado es lo suficientemente grande para que quepan más de las 2 gigafactorías actuales. Nosotros actualmente estamos viendo que efectivamente hay una batalla tecnológica en el seno de que hay varias tecnologías de baterías que son preponderantes en el mercado. Sabemos que están los NMPs, están el litio ferrofosfato, y también entendemos que los fabricantes hacen apuestas respecto a una, la otra y la aceptación del consumidor de las mismas. ¿Es esperable que la obsolescencia de estas fábricas de baterías, de estas grandes inversiones ocurran? Desde el Gobierno se piensa que no. Porque claro, si eso pasa, es el contribuyente el que lo paga. Bueno, parcialmente, porque tengan en cuenta que los fabricantes han invertido prácticamente 4 veces más que el Gobierno en esas gigafactorías. Es decir, la política que se ha seguido desde el Gobierno no es la de pagar a los fabricantes la totalidad de los costes. Aquí, por lo menos, me han hecho creer lo contrario. Entonces, la realidad es que esto es un modelo de colaboración público-privada. Es decir, los fabricantes están apostando en gran parte porque están convencidos y por otra parte porque también existe un sistema de estímulos que es adecuado y que está alineado con sus incentivos. España tradicionalmente ha sido un país que ha tenido una posición preponderante en Europa en la fabricación de vehículos, es el segundo productor de vehículos de Europa, y en este sentido la apuesta de la Administración es que esto siga siendo así en el futuro. Y se piensa que tener unos grandes proyectos de gigafactorías permite atraer inversiones, atraer empleo cualificado y generar estos ecosistemas que son tan importantes porque son no solo los que nos permiten fabricar en el futuro, sino también apalancar inversiones en I+D, innovar y mejorar de cara al futuro. Muy breve ya, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, porque estaría hablando con vosotros y yo creo que los asistentes también os escucharían durante todo el día porque es interesantísimo lo que decís, pero ya de forma muy breve, decidme por favor, cada uno de vosotros, ¿en qué momento dijisteis esto ya no tiene vuelta atrás? Bueno, yo creo que no tiene vuelta atrás. El coche eléctrico es la única forma o el único vector de transformación y crecimiento de la industria del automóvil en España y en Europa. Es decir, la única forma de que nuestras fábricas aporten o crezcan en ese valor añadido a la industria es adaptándose al coche eléctrico y yo creo que la mayoría de fabricantes estamos trabajando para ello. El futuro es ese y lo que tenemos que hacer es trabajar desde ya para construir ese futuro. Lo estamos haciendo a través del Plan Auto, sin duda como elemento dinamizador, pero también como fabricantes estamos trabajando intensamente en temas como la inteligencia artificial para que nuestras fábricas sean mucho más eficientes, en temas de reducción de costes de todos los niveles, energéticos, de logística, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, estamos innovando, introduciendo plataformas mucho más avanzadas tecnológicamente que permitan que ese coche eléctrico, que vuelvo a decir, hay un punto de no retorno, sea, además de atractivo para el cliente, pues también que tenga unos costes que, con mucha pedagogía, como decíamos antes, los haga atractivos para el cliente. Muy breve, Mai, ¿cuál ha sido para ti el punto de no retorno? En el 2024, con toda la desinformación que comentaba antes José Antonio y todos los bulos, digamos, que hay en torno al vehículo eléctrico, se matricularon tanto en Europa como en España más vehículos con enchufe que diésel. Y eso tendría que haber abierto telediarios, ¿no? Seamos conscientes de que estamos hablando de descarbonización, que es importante, de descontaminación, solo por mala calidad del aire, 500 millones de euros anuales solo en ingresos hospitalarios en España. Estamos hablando de descarbonización, de calidad del aire, estamos hablando de independencia energética, estamos hablando de oportunidad económica y de mantener un sector que ya tenemos esa infraestructura, mantengámosla yendo hacia ese vehículo eléctrico. Joaquín. Pues por mi parte simplemente poner en valor que la inversión que se ha hecho hasta la fecha en vehículo eléctrico y la que se va a seguir haciendo viene a mostrar su utilidad cuando ocurre una crisis como la que está ocurriendo en Oriente Medio. Ante un panorama de escasez de combustible y de subida de los precios,
la inversión en el vehículo eléctrico muestra que no es simplemente una moda pasajera, sino que es una herramienta que permite aumentar la resiliencia y la capacidad del Estado para afrontar crisis futuras. En este sentido, quiero llamar la atención en que la adopción del coche eléctrico es simplemente una de las patas de una política mayor y que pensamos que a la vista está que es una realidad y que no tiene vuelta atrás. Pues hasta aquí esta mesa sobre el coche eléctrico. Hoy hemos hablado de ayudas, hemos hablado de gigafactorías, hemos hablado de tecnología, pero sobre todo hemos hablado de una transformación que, como dicen nuestros ponentes, no tiene vuelta atrás. Por eso este foro que organiza el diario.es es tan importante, porque nos permite plantear preguntas incómodas, contrastar opiniones y conseguir claves para saber, para entender cómo es este cambio que no tiene retorno y que ha empezado ya. Muchísimas gracias. Gracias.